Gracias, Guillén, pregonero. Gracias por encontrar los huecos que fueron necesarios en esa vertiginosa agenda que te lleva de un aeropuerto a otro, para hacerme sentir que iba a tener el honor de presentar a un cariñoso cómplice. Y gracias igualmente por contagiarme tu entusiasmo desde que supimos que el pregón de la vendimia nos había citado aquí, en Mollina, el pueblo de tu madre. Oliva García Lozano. Llevo todo el día comprobando que sigue sonriendo como cuando a principios del verano empezó a imaginarse a su hijo pregonando estos vinos y abrazando sus raíces. Al fin ha llegado el momento de un pregón que es a todas luces especial. Muchos pregones, mucho nivel, mucha implicación de la gente y por primera vez, y le da un plus aún más emocionante, un pregonero por cuyas venas corre sangre mollinata. Y encima Guillén Balaguer es de esas personas que de vez en cuando se detiene a recordar de dónde viene para terminar de comprender hacia dónde va. Y por eso yo me atrevo a adelantar, los periodistas somos muchos de adelantar y de reventar cosas, me atrevo a adelantar que Guillén se dejará llevar por su respuesta a las preguntas de la entrevista que lleva varias semanas haciéndole su alma. Si intentamos seguir al pie de la letra su biografía, nuestro pregonero de este año se crió en Horta, un distrito obrero de la Barcelona en la que dio sus primeros pasos en una época de esperanzas y revoluciones, en un año que a nadie nos deja indiferente, allá por 1968. Y allí su infancia fue despegando y corriendo detrás de una pelota, como la de tantos de nosotros, o incluso se puso a vigilar la portería para parecerse a ese jugador del equipo del barrio, que se llamaba como él, Guillén, y no era otro que su padre. Este coleccionista de retos que no ha perdido la memoria, nada más salir de la universidad, emprendió una aventura que desafió a su fecha de caducidad y lo unió para siempre al Reino Unido. Tras curtirse como un todoterreno del periodismo y cubrir la trágica muerte de Lady Di en el parisino Puente del Alma, Guillén Balaguer encontró su lugar en su oficio a través del fútbol cuando allá por 1996 se convirtió en el corresponsal en tierras británicas de la mítica revista española Don Balón, sin la cual no entendemos la infancia de muchos de nosotros. El guiño profesional que le hizo el deporte rey creció hasta límites insospechados con la oportunidad de la televisión que le brindó Sky Sports, donde cultivó durante 20 años el estilo por el que es considerado uno de los grandes periodistas deportivos de su tiempo. Su exitosa rutina actual, que alterna un programa de radio y un blog en la prestigiosa BBC, con un espacio en inglés sobre fútbol español, la Liga TV, lo obliga a vivir a caballo entre Manchester y Barcelona, y mientras lo hace, se destapa como un renacentista del fútbol, que también colabora en emisoras de radio y periódicos españoles, o conduce un canal de YouTube con considerable audiencia. Además, su condición de escritor, de hecho es autor de libros como la biografía de Pep Guardiola, Messi o Cristiano Ronaldo, el diario londinense de Mauricio Pochettino y la historia oficial del FC Barcelona. Esta condición de escritor se amplifica con una curiosidad insaciable que le ha llevado a obtener el carnet de entrenador o a presidir el Biggleswade United, un equipo de los alrededores de Londres que compite en la 9ª categoría inglesa. Fijarse, este último detalle, el de ser presidente y de vincularse con este club, lo delata como alguien que jamás renuncia a la posibilidad de romper barreras y le ha perdido el miedo a las carreras de obstáculos. Y a la vez ilustra su fe en las pequeñas y grandes cosas. Como muestra puede valer el hecho de que muchos sábados hace todos los kilómetros que sean necesarios para asistir a partidos en los que el resultado le importa mucho menos que la cercanía de gente a la que aprecia. Es más, en una vida como la suya, que permanentemente está haciendo la maleta, siempre tiene a mano, esté donde esté, una camiseta con el escudo del modesto club al que le ha entregado su corazón de futbolero. Y me han contado que en su corazón va a haber otro escudo porque, sin ir más lejos, anoche mismo Guillén se desplazó al campo de fútbol de Mollina para apoyar a los chavales del Club Deportivo Zona Norte. Dicho todo esto, podríamos quedarnos ahí, pero referirse a la figura de Guillén Balaguer implica ir mucho más allá. En el caso del pregonero de este año, por mucho que se llegue a perder la cuenta de las facetas que confluyen en su mirada, toca felicitarse de que hoy hayan salido al encuentro de la noche de Mollina todos los Guillén Balaguer, que se resumen en aquel muchacho que aprendió del último de la fila a hacer de sus zapatos la patria con la que recorre el mundo.
Y en especial, a la lumbre de esta Feria de la Vendimia, nos acompaña el Guillem Balaguer, que, como esa voz de María del Mar Bonet, que tanto le emociona cuando la escucha en el aire, derrocha sensibilidad mediterránea y un amor incondicional por el grito de libertad que rodea al mundo de la cultura. Guillem Balaguer es puro mediterráneo en el trayecto vivido que salta desde la Costa Brava hasta las escapadas que encuentran en el horizonte el mar de Málaga. Y Guillem Balaguer es sur, viaja al epicentro de Andalucía, en las calles de este pueblo, y en cada trago que siente las coordenadas de sus orígenes maternos en los confines de una copa de vino de Mollina. Guillem Balaguer, como decíamos, ama por encima de bastantes cosas la cultura, y le pone música al fútbol, y escribe libros en los que las estrellas que afila la fama desnudan su alma y escapan del césped para evitar una geografía de papel por la que corren sinceras y embutidas en una equipación de carne y hueso. Permítanme la redundancia, su rutina tiene poco de rutina y mucho de literatura. Si algún verano alguien no lo encuentra, es porque se ha lanzado a las calles de Edimburgo, que derraman teatro en el Fringe, su festival alternativo, o porque se ha puesto a rondar el anhelo de hacer un cómic, o sencillamente porque ha vuelto a escribir canciones para alguna banda británica. Guillem, ¿quién iba a decirle a tu abuelo, el mollinato Antonio García Ramírez, que los versos que soñó y las coplas que compuso para el carnaval de Mollina, allá por los años 30, se quedarían impresos para siempre en la genética de un nieto suyo, periodista, que se gana la vida escribiendo e invocando el poder de la comunicación? El pregonero de esta Feria de la Vendimia sabe que si, cuando se sitúa frente al micrófono de su programa de la BBC o ante las cámaras de la Liga TV, si cuando hace eso lanzara la pregunta de ¿hay alguien ahí?, él sabe que le responderían millones de gargantas. Y sin embargo, cuida su trabajo como si se dirigiera, mirándola a los ojos, a cada una de estas personas, consciente de que lo difícil y lo necesario es labrar un estilo y regarlo para que esa pasión que lo hace distinto no se marchite. Guillem Balaguer quizás se haya convertido en uno de los periodistas deportivos más influyentes de la vieja Europa, porque cree en la fuerza de los abrazos que surgen espontáneos, como aquellos en los que se funden el deporte y la cultura cuando se cruzan en su camino. Y también porque cree en los viajes de ida y vuelta, y en la verdad que transmiten determinadas casualidades que se empeñan en cambiar la posición de su segunda vocal para convertirse en potentes causalidades. Para corroborarlo, solo hay que imaginarse la alineación natural de los planetas que se ha producido para que esté esta noche aquí. Guillem, permíteme que te tutee una vez más. Tu biografía limita al norte con ese Reino Unido al que desembarcaste veinteañero sin saber que llegabas para quedarte. Y al sur limita con Mollina, siempre Mollina, el punto de partida del que brota tu rama en el árbol con el que creció desde esta hospitalaria cuna toda la familia de tu madre. Estás conectado con el Reino Unido y con Mollina, al igual que le sucede a innumerables británicos que llegaron a este hermoso pueblo un buen día para quedarse, y a los que desde ahora mismo, como a todos los mollinatos, te une algo más. Guillem, estás aquí en este preciso instante porque Mollina es el único lugar del mundo en el que su gente te verá como el hijo de Olivita o el nieto de Jimenillo. Guillem, también estás aquí porque sabes que este es el sitio exacto para que el primer futbolista al que admiraste, tu padre, pueda asomarse esta noche para acompañarte desde la atalaya eterna que evoca la Peña de los Enamorados. Guillem, estás aquí porque el destino te ha encargado la misión que abriga el soneto del vino de Jorge Luis Borges, sobre todo cuando dice, para pedirte que te encamines a este escenario siguiente: vino, enséñame el arte de ver mi propia historia. Buenas noches, muchas gracias por vuestra atención. Con todos ustedes, el pregonero de la Feria de la Vendimia de Mollina 2019, Guillem Balaguer. ¡Wow!
Gracias, Cristóbal. Tengo que empezar por agradecer a Cristóbal, por supuesto, por esas hermosísimas palabras. Agradecer también la invitación y el tiempo que nos ha dedicado, y el cariño y las explicaciones, el alcalde de Mollina, Eugenio, y a Chari y a Jaime, que han sido nuestros cicerones desde que llegamos el miércoles. Agradecer a la hospitalidad del CEULAG, a las atenciones de aquellos que ponen su tiempo y su pasión en las 3 bodegas del pueblo, como José de Cortijo La Fuente, como José Manuel, el presidente de la cooperativa, o como Susana en La Capuchina. A Francisco, concejal de Deportes, por haberme presentado al grupo de amigos que llevan al equipo Zona Norte, del que ya soy socio. A Miguel, el historiador, por darme muchas pistas, y por supuesto, como digo, a Cristóbal por su emotiva presentación. Gracias a muchos más, a todos, por hacernos sentir a mi madre, a William, a Bren y a mí como en casa. Y gracias a Tony por adelantado, y pronto sabrán por qué. Como 1 de cada 5 mollinatos y mollinatas son británicos, permitidme un pequeño inciso. For those of you that speak English, please forgive me for doing this in Spanish, but if you want a shorter version in English, I can meet you in the bar later, once we finish. Ese fue el prólogo, y este es el pregón. Dicen que mi abuelo, Antonio García Ramírez, el poeta loco, el jimenillo, nacido en Mollina, escondido en la Sierra de la Camorra, visitante a oscuras de su hija, mi madre, prisionero durante 8 años, minero y vendedor ambulante en sus últimos días. Solía sentarse en la plaza de la Encrucijada, que hoy la llamáis Plaza Málaga, a hablar, a conversar, a recitar poemas, a discutir. Y hoy invoco ese poder de atracción para que me ayude a transitar por mi memoria, por la de mi familia, por la de Mollina, por la del vino de esta tierra, y llevar a buen puerto este pregón, el pistoletazo de salida de la Feria de la Vendimia, a la celebración, a la culminación del trabajo de todo un año. El homenaje a aquellos y aquellas que se desviven por sacarle fruto a la tierra, y luego comparte con nosotros el resultado de su esfuerzo, de su vitalidad, de sus dudas, de sus aciertos, de sus elecciones, de sus discusiones, de sus encuentros. Pero para los míos este prestigioso honor es también la clausura de un círculo que empieza con mi abuelo Antonio en una plaza y termina conmigo en esta. He leído el pregón de ilustres maestros de la palabra, Antonio Gala, Rafael Alberti, José Manuel Caballero Bonal o Luis Eduardo Baute, que escogen el adjetivo adecuado como se elige la uva más indicada, libre de sobras y de regates innecesarios. Imposible competir, claro. Eso sí, aprendí de ellos que todo escrito necesita un tronco, como el de la vid, pero como saben, la vid es una planta trepadora que necesita que la sujeten. Lo mismo un artículo de prensa, un libro, un pregón. El tronco es la celebración de esta fiesta, pero debe ser sujetado por una historia, por un desarrollo. Así que cuando me invitaron a escribir el pregón, a celebrar con ustedes la vendimia, tuve que buscar los zarcillos, los nudos, el sarmiento, la estructura que sujetara estas palabras. Y este pregón no será como otros, les advierto, porque cuando pensaba en Mollina y en el día de hoy, no pensaba solamente en vino. Se me venía a la cabeza la imagen de mi madre, María Oliva, mollinata, de chica, subiendo a un tren con una maleta de esas de piel cansada y oscura, pesada y sin ruedas, claro. ¿Qué haría una niña de 15 años, sola, en el tren que le llevaba a Cataluña? ¿Qué llevaría la maleta? Esa es la historia que quería contar. Esa es la historia que creo que contaría mi abuelo si fuera él quien hubiera recibido el honor de estar aquí. Yo nací en Barcelona y hasta estos últimos días había acumulado, la verdad, pocas imágenes del pueblo donde nacieron mi madre y mis abuelos. Apenas unas pocas instantáneas invisibles, unos recuerdos que en realidad no eran míos, menciones de mi madre o de mi abuela, que aunque tímidas, acabaron siendo tan claras como el silencio de un estadio vacío después de un gran partido. Alguna mención a la blancura de las casas, a la calor seca de los veranos, a los ríos donde se lavaba la ropa. Hablo de mi madre y de mi abuela porque en realidad a mi abuelo Antonio, el poeta loco, apenas le conocí, aunque como han oído ya,
nunca desapareció del todo. Apenas oí hablar de Mollina. Era el pueblo que mi madre había dejado atrás siendo una niña. Siempre he pensado que el emigrante, como el futbolista que cambia de equipo, prefiere mirar hacia adelante y no a lo que deja atrás. Con la excusa de la invitación al pregón, de repente pregunté, averigüé, miré documentos, libros, fotos. Mollina pasó de ser un pueblo antiguo y distante al lugar donde mi madre se pasaba a veces algunos agostos para alumbrar a la Virgen de la Oliva, a convertirse en un concepto y en una emoción, en una historia y en varias historias. Mollina empezó a tener rostro y empecé a sentir Mollina. Es un placer llegar aquí y descubrir los viñedos con fragancias a mosto presto, pero la Mollina que fui descubriendo en estas últimas semanas en conversaciones con mi madre tenía calles que levantaban polvo, hombres a caballo y color de trigo. Mi madre me contó que cuando era pequeña se fue el pueblo vaciando y que ahora, con el esfuerzo de muchos, se fue convirtiendo en un ejemplo de fe en la tierra y en el trabajo colectivo. Solo se necesita llegar a Mollina y hablar con los amigos de la bodega Cortijo La Fuente o la Capuchina, de la cooperativa también, para intuir eso. La Mollina que dejó mi madre allá por 1962 era un pueblo dormido, atascado, donde el trabajo escaseaba, y eso que nunca dejó de tener gente con iniciativa y personalidad. Las calles estaban sin asfaltar, al menos en el barrio alto donde vivía mi familia. Luego estaba el barrio de la iglesia, con la farmacia, el médico, el colegio de las monjas y las mejores tiendas, como la de la ropa de los rubios, que era donde casi todo el mundo compraba pagando a plazos. Mi familia vivía en la calle Alameda, cerca de los señores Olmedo, una de las familias más influyentes. El señor Olmedo, por ejemplo, Manuel Olmedo, el padre, vendía agua a la gente cuyas casas no la tenían potable. Pasaba con su cuba sujeta al caballo o al burro y la emplazaba en el típico cántaro por una peseta. Algunas casas sí tenían pozos cuya agua no servía para beber, sino para limpiar y para el aseo personal. Pero al menos no era necesario ir a Santillán o a Fuente de Piedra, que era donde muchas mujeres, incluyendo mi abuela y mi madre, lavaban la ropa. Mi abuela Asunción tenía una casa bonita, de 2 plantas, con el cuerpo casa, que era como se le denominaba una especie de comedor donde estaba la cocina, y que daba por el otro lado a un patio con plantas, gallinas y conejos, que era lo que se criaba para alimentar a la familia. Cocinaba con leña que iba a buscar mi madre, la mayor de 4 hermanos, y mi bisabuela, Ascensión, que vivía en la misma casa y a la que se conocía mucho en el pueblo porque cosía de maravilla. Repasaba la ropa de los Olmedos, por ejemplo, y eso que tenía muy poca vista y trabajaba sin gafas ni nada. En esos paseos en busca de leña, mi bisabuela y mi madre aprovechaban y recogían espárragos, collejas, tagardinas, todo lo que se podía cocinar para hacer potajes. Como ven, en la casa vivían muchas mujeres, 5, y un chaval, Emilio, mi tío, el hermano pequeño de mi madre. Mi abuela, una mujer de entereza enorme que falleció ya hace 24 años, no se casó. No vivió con ningún hombre. Y hacía oídos sordos a los pocos que hablaban de pecado cuando se referían a su elección de vida. ¿Dónde estaba mi abuelo Antonio, en Gemerillo? Hay que ir un poco más atrás, años antes de que aquella casa se llenara de niños, para poder contestar a esto. Mucho antes de que naciera mi madre, cuando estalló la guerra, mi abuelo Antonio tenía 23 años y ya era secretario de las Juventudes Socialistas en la zona. Era un chico muy popular, escribía comparsas, canciones, le gustaba mucho recitar, era tertuliano y era un placer escucharlo. Y tenía lo que hoy se dice conciencia social. Había nacido aquí, en una zona de cultivo de ideas anarquistas y socialistas. La dureza de las condiciones de vida invitó muy pronto a la gente mollina a adscribirse a ideas románticas de cómo se debía vivir, a sueños de mejora. Por ese motivo, durante la guerra, mi abuelo Antonio recibió 2 sentencias a muerte y tuvo que esconderse durante un largo tiempo en la Sierra de la Camorra, en las cuevas con los murciélagos de herradura tan típico de esta zona. Cuando por un chivatazo de la Guardia Civil lo sacó de la camorra, lo acusaron de haber quemado los santos de la iglesia, aunque él hubiera estado escondido en la cueva cuando los santos ardieron.
Acabó encerrado 8 años en varias cárceles, primero en un convento de monjas hasta que lo trasladaron a Antequera, de Antequera a Málaga, de Málaga a Sevilla. Me dijeron que le declararon persona non grata en Mollina, no podía entrar en el pueblo. Por cierto, mi abuelo Antonio dejó una caja en la camorra con sus escritos. Eso le dijo un día a mi madre, escritos en una cueva, en una caja. He soñado muchas veces que iba a caballo por la sierra y que la encontraba. Y que al leer los escritos entendía muchas cosas. Entendía incluso esas cosas que no tienen ninguna explicación posible. Así que mañana me acerco a la camorra porque nunca se sabe. También la tuvieron con mi abuela porque era la novia de Antonio, el rebelde. Mi abuela tampoco era una mujer muy al uso. Antes del inicio de la guerra decidió con otras chicas, amigas suyas, bordar la bandera republicana y se puso a desfilar por el pueblo con la misma. Cuando el poder cambió de manos, la detuvieron y la castigaron. Le cortaron el pelo a cero, como sus compañeras, y las pasearon por Mollina. Igual fue por la calle del Albaicín o la Plaza de las Flores. Les dijeron que las iban a fusilar, pero finalmente un hombre las salvó. El médico del pueblo necesitaba enfermeras para curar a los heridos de guerra. A eso, entre otras cosas, se dedicó mi abuela durante un tiempo. Asunción también cosía. Ayudaba en partos, en entierros, vestía a los muertos o preparaba la presentación del ajuar de las parejas casaderas. Repartía los objetos y la ropa por la habitación y la gente se acercaba a verlos y a hacerles regalos. Mi madre, María Oliva, nació estando mi abuelo en una de las cárceles y la vida de una madre soltera no era fácil en esos años. Pero aunque no comulgaran con su manera de vivir, me dicen que nadie ha hablado mal de mi abuela. Valiente y trabajadora, fiel sirviente del Cortijo del Palomar durante una buena época. Mi madre no supo hasta el día de su comunión quién era su padre, al que no había visto nunca. Hasta que un día, con 9 años, enferma de algo entre pulmonía y sarampión, que se nos moría, mi abuela Asunción hizo llamar a mi abuelo Antonio, que ya había terminado su periplo carcelero. De hecho, mi abuela sacó a mi madre liada en una manta por la noche a la casa de enfrente, que era de Teresa la Higa, para que mi abuelo la viera a escondidas por primera vez. Esa noche mi abuelo contó a su Asunción y a mi madre que tras acabar los años que le correspondían de cárcel, le dijeron que tenía que decidir. Y como era persona non grata en el pueblo y no podía volver, le dijeron: o te vas a Cuba, o a Rusia, o a las minas de Asturias, que hacen falta mineros. Y escogió irse a las minas. Allí trabajó hasta que se puso enfermo. Mi abuelo Antonio siempre dijo que el amor de su vida fue su Asunción. Y siempre creímos que era un amor correspondido, aunque callado. Una vez mi madre le preguntó a mi abuela que por qué no se casaron si claramente estaban enamorados. Niña, le dijo mi abuela, ¿eso de enamorarse qué es, Olivita? ¿Para qué sirve? Muchos años después, mi abuelo le pidió la mano a mi abuela en mi bautizo. Los dos ya más cerca de los 60 que los 50. Y mi abuela le dijo a mi abuelo Antonio: ahora, Antonio, ahora ya es tarde. Mi abuela Asunción le dijo a mi madre, siendo todavía una niña, que debía salir de Mollina. No lo entendía bien mi madre, porque a los 12 o 13 años uno se imagina que lo que tiene delante es todo lo que hay. Años después supo por qué. Mi abuela no veía futuro para su hija. Los pueblos se vaciaban por aquella época. Se pasaba hambre, las máquinas hacían la faena de los obreros agrarios. Mollina tenía 5.098 habitantes censados en 1950. En 1975, tras más de 20 años de migración, Mollina se quedó en 2.868. Había otra cosa.
sería siempre la hija de una madre soltera. Estaría siempre señalada. Mi madre se torpeaba con los que decían que tenía 2 o 3 padres, le daba puñetazos al que se atreviera a hablarla así. Pero ciertamente mi madre empezó a irse, primero a Antequera, allí estuvo en el Colegio de la Inmaculada, viviendo con su madrina, y no quiso volver más a Mollina. Venía un par de días y quería salir corriendo. Un día mi abuela le dijo que cogiera la maleta más grande, esa que pesaba 1 quintal, y que se fuera lejos, donde pudiera progresar, que había unos familiares en Girona que la cuidarían. La hija de la vecina Teresa Laiga, María Teresa, estaba de viaje de novios en Mollina, y a la vuelta se llevó a mi madre con ella a Cataluña, donde vivía María Teresa, con su marido Mariano. Mi madre tenía 15 años y el viaje duró 24 horas. ¿Qué llevaría en la maleta mi madre? Esto fue lo que puso en la maleta: un abrigo azul marino que le había hecho su madre y que servía para vestir, pero también de manta. Era el único que tenía y el que vestía el día que conoció a mi padre. Llevaba también un par de faldas, unos zapatos, ropa interior y un libro de Gustavo Adolfo Bécquer. En fin, no mucho. En realidad pesaba más la maleta que lo que llevaba dentro. Años después, cuando mis padres, ya instalados en Barcelona, pararon en Mollina de luna de miel, se llevaron a Elena, la hermana de mi madre. Así iba la cosa. Era agosto de 1966. Por aquel entonces, mi abuela Asunción había hecho un cuarto de baño, ya había agua potable en casa, se estaban asfaltando las calles del barrio alto y haciendo las aceras. Mi madre no recuerda que se hablara de vino. En las bodas, en esas en las que trabajaba mi abuela, se bebía vino, agua o anís, no se conocía la cerveza. En las casas, claro que había vino, sobre todo vino de Málaga, que era una cosa que daban a los niños con una yema de huevo si no comían mucho. Eso o quina. Pero viñedos no recuerda haber muchos. Cuando se salía a pasear, además del trigo, lo que se divisaban eran sobre todo olivos. Unos años después, el resto de mi familia, con mi abuela Asunción a la cabeza y sus otros 3 hijos, se vino a Barcelona. Mi bisabuela, la que salía por el campo en busca de collejas y ramas, no quería venir a Cataluña, así que al principio se quedó en Mollina. Pero sus hermanos también se marcharon, y mi abuela le dijo: sí o sí, te vienes con nosotros, aquí no te quedas sola. Y acabó por venir. La recuerdo como una foto antigua, vestida de negro, sentada en una silla pequeña. Ella era también pequeña, acento malagueño de recién llegada. Vivía como si nunca hubiera dejado el pueblo. En realidad, nadie le arrancó Mollina. Mi abuelo Antonio, que para un niño de 5 años parecía un señor muy mayor, se murió con 61 años, en marzo de 1973. Como no había llegado todavía a la democracia y nos dejó sin que le dieran permiso para volver, dejadme que me aproveche por un segundo del espacio que me confiere ser el pregonero de vuestra fiesta de la vendimia para declarar a mi abuelo persona grata de Mollina. Puedes volver cuando quieras, abuelo. Las puertas están abiertas para ti y para todos aquellos que no pudieron volver. Tenéis que ver cómo los mollinatos y las mollinatas han devuelto de luz y riqueza, de iniciativa y trabajo, cómo han llenado de viñedos y del mejor vino este bello rincón del mundo que es vuestro, que es tuyo, abuelo. En continuas visitas a Mollina que fue haciendo mi madre y de camino a la iglesia para alumbrar a la Virgen de la Oliva, fuimos divisando los viñedos incipientes, la gente reformando sus hogares, cambiando las ventanas, poniéndolas al día. Algunas familias que habían emigrado empezaron a volver, construyeron casas y ayudaron a reunir barrios dispersos. Allá por el 85-86 le contaron a mi madre que se hacía vino en Mollina, que había bodegas. Ahora, dice mi madre, da un gozo de camino al pueblo ver entre los campos de olivos que están limpios, limpísimos, dice mi madre,
esos hermosos viñedos, menudo cambio. Mollina es, por supuesto, la tierra donde crece ese viñedo, pero es sobre todo su gente. Estén aquí o allá, se hayan quedado o hayan salido a ganarse el pan con la resistencia y entereza con la que se nace y se crece aquí, con la que nace y crece el mollinato y la mollinata. Mis abuelos, mi madre salieron de aquí, formaron una familia y sobrevivieron en Cataluña. Conquistaron un trozo de aquel pueblo, pero también ayudaron a que creciera. Y no hay ningún catalán que no lo sepa y que no lo aprecie. Yo también salí de casa, de Barcelona, y busqué mi sitio en el mundo, en Inglaterra, en mi caso. Siento que hoy no estoy en deuda con el mundo, que he conquistado mi destino, que estoy disfrutando del camino, pero me faltaba algo. Había un vacío, una parte de mi historia que desconocía. Ahora ya sé de dónde me sale tanta fuerza. Del mismo sitio donde se conjura la magia del vino que vamos a beber estos días. Soy de Mollina, soy de aquí, y lo anuncio con orgullo, y vengo a celebrar con vosotros la fiesta de la vendimia. Salud.